Híjole, qué generación tan numerosa. Falta Cuara, falta Yarumi, falta Eric Francisco. Ya está Andrea, qué bueno que ya llegó Andrea. Hola. Hola. Vamos por dar lata, ¿eh? Está bien. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? De hecho, ya se inició la grabación. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar un poquito con el asunto de tecnologías analíticas de proceso. Am, seamos honestos. Hablar acerca de tecnologías analíticas de proceso suena como algo fácil, pero debemos de darle el contexto adecuado a esta situación. Y antes de cualquier otra cosa, yo creo que debemos de plantearnos dónde estamos. Es decir, históricamente, en qué situación nos encontramos de tal manera que podamos establecer las situaciones adecuadas. ¿Verdad? Entonces, la vez pasada estábamos platicando acerca de esto, qué es un proceso, qué es una tecnología y qué es la analítica. Y bueno, la gran conclusión de esta llovizna de ideas, que más que una lluvia fue una llovizna, es el asunto de la tos. ¿Cómo? Sí, dígame. El gran asunto es la toma de decisión. La toma de decisión acerca de los procesos que vamos a generar. Ok, pero ¿de dónde vienen estas situaciones? ¿A quién se le ocurrieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Okay? Bueno, pues para eso tenemos que hablar de revoluciones industriales. Vaya, yo sé que a nosotros, no sé si a ustedes, pero por lo menos a mí, en la primaria me hablaban de la revolución industrial, que los ingleses y sus máquinas de vapor y todo ese rollo. La realidad es de que la revolución industrial es una situación viva, ¿de acuerdo? Y es algo que va cambiando tanto desde su concepción, su efecto en el estilo de vida, en la sociedad en general, y que ha tenido impactos como guerras, ¿sale? Y que actualmente incluso estamos sufriendo un problema con respecto a lo que llamamos la cuarta revolución industrial o la industria 4.0. Quieren buscarlo, búsquenlo como tal, generalmente libros, créanme, son más ilustrativos, industria 4.0. Y entonces, cuando buscamos esto, nos hablan de cuatro grandes revoluciones. Les digo que o la industria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Eso de 4.0 es por subirse al tren de las versiones como se hace en programación, ¿no? En programas. Bueno, pues la primera fue mecanización, donde surgen algunas situaciones que voy a empezar a avanzar. Ah, ya está. La primera revolución industrial o industria 1.0, pues se refiere a el paso de estas situaciones tradicionales de producción, de comunicación y de transporte que se deben a métodos ligeramente arcaicos. Por ejemplo, nos transportábamos como, o te transportabas a pie o con carretas tiradas por animales o en barcos que utilizaban el viento como fuerza de movimiento, ¿no? Entonces aparece la máquina de vapor por ahí de 1774. ¿Qué es lo importante de la máquina de vapor? Que con el simple hecho de hervir agua dentro de un contenedor, que es un pistón, ese pistón puede subir y bajar de tal suerte que genera movimiento que se puede trasladar hacia, hacia máquinas. Y estas máquinas lo único que hacen es repetir el movimiento en ciclos, una y otra vez, ¿de acuerdo? Si bien es muy simple la máquina de vapor, aquí la tengo, se las muestro del lado izquierdo. Vean lo simple que es, o sea, de este lado se colocaba el agua, se hacía un calentamiento por aquí abajo y el pistón empezaba a moverse generando que esta rueda se moviera.
Parece una cosa muy simple. De hecho, los griegos ya habían observado este fenómeno, pero no tenían la ingeniería para aplicarla. De hecho, si bien los griegos tenían la idea, no tenían esa ingeniería, los romanos tenían la ingeniería, pero ellos se dedicaron a la hidráulica, a los grandes puentes para transportar agua. Incluso utilizaron, hay vestigios de cascadas donde tenían conectadas ruedas en las cuales iba bajando el agua y con eso generaban movimiento para tener molinos y generar suficiente harina para generar pan para las poblaciones de las grandes ciudades. Pero desafortunadamente dependían de que hubiera una cascada, una caída de agua cercana. ¿Qué es lo que logra el vapor? Ok, sí necesito agua, necesito ese ingrediente vital, pero ya lo puedo transportar. Ya no necesito tener una cascada de agua cerca o una caída de agua para poder tener ese movimiento. Y lo puedo llevar a un telar mecánico, como ya ocurre en 1784, donde ese movimiento lo único que hace es generar movimiento en las lanzas para generar textiles. Eso tuvo un impacto fuerte, porque ahora ya no tengo solamente telas y materiales de vestido y cortinas, todo eso, alfombras hechas de manera artesanal. Ya puedo producir en grandes cantidades, o bueno, cantidades más grandes por lo menos. Este, y eso es en cuanto a la producción de un bien. En cuanto al transporte, llega la locomotora y siguen usando la misma situación de una rueda que se mueve a través del pistón. Parece muy simple, pero la máquina lo único que hace es repetir el movimiento. ¿Tuvo efectos sociales? Sí, porque el hecho de que ahora tenga prendas más a la mano disminuye costos. Puedo tener a toda una población bien vestida, mejora la calidad de vida. Puedo tener contactos con otros sitios, puedo llevar materias primas de un lado a otro. Y de hecho, no fue hasta 1829 donde se crea la primera conexión entre dos ciudades, ¿de acuerdo? Dos ciudades inglesas. De tal suerte que pueden tener comunicación, puedo mandar paquetería, puedo mandar materias primas, puedo comprar productos, puedo mandarlos a traer. Y entonces empieza a surgir esta conexión que ahora la vemos de manera más importante, ¿cierto? Pero este fue el inicio. Ahora, fíjense en algo bien interesante en estos grabados. Estos son dibujitos reales, o sea, la máquina de vapor está en un museo, la de 1774. Todavía podemos ver locomotoras, algunas locomotoras de vapor. Váyanse al Museo del Ferrocarril en Puebla, que de hecho la estación de Puebla es la hermana gemela de la estación que teníamos aquí en Cuernavaca, más que la de aquí ya terminó totalmente destruida, y la de allá se conserva como estaba en sus orígenes, y tiene locomotoras de vapor, y puedes subir a verlas, puedes ver cómo estaban diseñadas, generalmente por hombres. Vean cómo en el grabado de 1784, las que están trabajando son las mujeres. La mujer empieza a tener participación. Por eso, si ustedes buscan los registros de las mujeres en situaciones laborales, ahí empieza. Ok, situaciones laborales peculiares, no necesariamente buenas, pero empiezan a tener una participación en el trabajo, ¿no? Esta es la primera gran revolución. Es simplemente el movimiento de las máquinas para reproducir procesos que ya conocíamos. Y algunos los hacen en mayor cantidad y de manera más rápida. Segunda revolución industrial, esta es buenísima. La verdad es de que creo que con esta nos empapan, por lo menos a mi generación, nos empaparon toda la primaria y secundaria. O sea, yo aborrecía hablar de esto en la secundaria porque era lo único que te preguntaba. Y tiene sentido, porque la verdad es que la tercera y la cuarta no la hemos vivido completamente. Ahorita platicamos de eso. Entonces, en la segunda revolución industrial, dependiendo del autor, se las va a marcar, creo yo, de la segunda mitad del siglo XIX hasta 1914. En 1914 ahí, la mayoría de los autores que hablan de esto son muy tajantes y vamos a ver por qué. Bueno, pues empieza a surgir todo esto de los sistemas eléctricos. De hecho, el simple hecho de que Alva Edison nos diera la bombilla eléctrica hizo que no dependiéramos de la luz natural, es decir, de la luz del día. Y dejamos de depender por primera vez de hidrocarburos.
Parecía que los hidrocarburos, porque utilizábamos muchísima cera, mucho alquitrán para alumbrar durante las noches, incluso en nuestras casas, ¿vale? La gente se dormía a la hora en que anochecía, tal cual. Entonces, con el surgimiento de la bombilla eléctrica, ¡pum! De pronto podemos salir en la noche, podemos tener iluminadas las calles, podemos tener un montón de beneficios. ¿Y eso qué implica? Necesito energía eléctrica. Y esa energía eléctrica la usamos para producir instrumentos. Estos instrumentos, vean, la primera banda transportadora y el desarrollo del automóvil de combustión interna son muy cercanos. 1870, 1886. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta que la producción en serie es mucho más eficiente. Por primera vez, si bien en la primera ya se podía producir, por ejemplo, un tapete, pero requerías muchísima influencia humana. Aquí sigues requiriendo toda la influencia humana, pero ya es en una estructura lógica mucho más organizada y mucho más eficiente. De tal suerte que si producías un automóvil por semana, porque había un grupo de 3 o 4 personas produciéndolo, ahora podrías tener hasta 10 o hasta 20 por cada línea de ensamblaje al día. ¿De acuerdo? Y este mismo proceso se sigue usando actualmente. No lo hemos abandonado. ¿Vale? No porque pasemos de lo que le llaman las distintas versiones de las revoluciones industriales, no significa que ya no las usemos, más bien las hemos adaptado. Otra cosa que surge es el avión, porque obviamente surge el motor de combustión interna y obviamente también aparece el primer avión, ¿vale? ¿Esto qué nos permite hacer? Ya no solamente nos movemos por tren, nos movemos por carretera y además nos movemos por avión. Empiezan a surgir estos intentos de transporte de personal a través del aire. Y en cuanto a las comunicaciones, ya no solamente era que el tren nos llevara el correo, nos llevara paquetería, ahora puedo comunicarme con la gente por radio. Entonces, si bien al principio era más una situación incluso usada para fines militares, pero con el tiempo el radio se convirtió en una forma de comunicarse con la gente. Actualmente seguimos teniendo estaciones de radio. A pesar de que nos llegó el Internet y todo eso, la radio se adoptó al Internet. E incluso tenemos radios satelitales. Eso es increíble porque podemos seguir teniendo transmisión por radio y no se está muriendo. La tecnología ahí sigue. Importante, no solamente se generó la bombilla, sino la producción masiva de bombillas, la producción masiva de autos, la producción masiva de tecnología que de nuevo volvió a afectar la forma en que apreciamos a la sociedad y a nuestro medio ambiente. Obviamente esto tuvo repercusiones, pero ¿cuál es la idea? La idea detrás de todo esto es siempre mejorar la forma de vida o el estilo de vida. Entonces, aquí la parte importante es generamos una tecnología nueva para comunicarnos, para transportarnos y para tener mejores servicios. Y aquí aparece algo que tal vez uno podría pensar, es que no se indica, no está, no veo dónde está la industria química aquí. Pues la industria química aquí está en hidrocarburos, ¿sale? Todavía no surgían los plásticos. Todavía se utilizaba mucha madera, mucho cuero, metales en particular, ¿no? No había plásticos. Fármacos, pues la industria farmacéutica, búsquenle por ahí de cuándo es la aspirina. Andaba por ahí en pañalitos. De hecho, déjenme ver un segundo. Quiero mostrarles. ¡Tarán! Aquí tengo de mis reliquias. Perdón, pero es que No, creo que apagó su cámara. sí, la apagué. Es que si no me van a ver la estaba panza. enseñando. Sí, se las voy a enseñar. Vean, tengo aquí, no sé si la alcanzan a ver. No sé si lo ven bien, pero es Bayer, es aspirina. Dice, precio 15 centavos, Bayer. Y la fecha es usado desde 1900. Son unas pequeñas cajitas en las cuales aquí vendían, aquí en México, todavía se abren, ¿eh? En las cuales te vendían la aspirina. Y dice, gárgaras para el alivio de las irritaciones menores de garganta. Disuelva de 3 a 5 tabletas Bayer de aspirina en agua, haga gargarismos
cada 2 horas, permitiendo que una pequeña cantidad escurra a través de la garganta. No se enjuague la boca. Mamás, dice mothers. Traten de endulzar o de saborizar la aspirina con azúcar. No es cierto, no es cierto. Dice, intenten dar aspirina para niños que está saborizada. Imagínense, 1900. Y aquí tengo esta otra. Todavía tiene el papel, tenían un sello, no sé si lo alcanzan a ver aquí. Aquí tiene un sello de papel. Ay, no sé si todavía lo puedo abrir. Sí lo puedo abrir. Son pequeñas cajitas, son de metal. Y esta es leas el prospecto al reverso. Dice, dolores de cabeza, muelas y oído, jaquecas, resfriados, neuralgias. Hecho en México, Bayermeister Lucius. 1919. Registrada en México en 1919. Porque esta es mexicana, es cafeaspirina mexicana. Y esta es aspirina de Bayer y esta es gringa. Luego me ando dando mis vueltas por las pequeñas casitas de antigüedades. Estas son 2 cosas que me encontré. Esto estamos hablando de 1900. En 1900 teníamos aspirina. Y no tenemos mucho más. Sí tenemos boticas, teníamos una cosa muy rudimentaria. Por lo menos aspirinas ya teníamos. Y apenas iba creciendo la industria farmacéutica. Como la conocemos ahora, que es un monstruo enorme, ¿no? Si quieren, ahí luego se las enseño. La verdad están bien bonitas, en vivo ya. Claro, si sobreviven, las enseño. Están bien bonitas estas 2. Me costaron como 50 pesos cada uno. O sea, en el lugar donde me las vendieron ni sabían lo que tenían. Bueno, entonces, en aquella época, pues no había más. La industria química estaba más abocada hacia hidrocarburos, ¿no? El petróleo, estamos hablando. De hecho, muchos de los pleitos petroleros empezaron a surgir en esa época en México. México era el equivalente a Arabia Saudita de la actualidad, no éramos los grandes productores de petróleo, igual Texas. Entonces resulta que la industria química estaba más orientada hacia ella. Pero de nuevo, necesitamos generar esos procesos para eficientizar la producción y ya sea de productos o incluso de servicios, ¿no? Claramente pasamos de tener un avioncito así todo chirris a tener compañías aeronáuticas. Y de hecho, eso es lo que pasa ya en por cierto, ¿qué es lo que pasó en 1914 que detuvo esta situación? ¿Alguien se acuerda históricamente qué fue lo que ocurrió? La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que ocurre en la Primera Guerra Mundial? No es que se hayan detenido la industria, más bien, ese lo marcan como un parteaguas porque todas las herramientas, todos los procesos de producción se dedicaron a inventar y reinventar la misma situación en cada ocasión. Trataron de sacarle provecho al motor de combustión interna de tal manera que generaron tractores, generaron motocicletas, generaron tanques. Trataron de sacarle el mayor provecho a la bombilla eléctrica, de tal suerte que generaron desde lámparas de mano, lámparas de casco, baterías, otras situaciones alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, sí hubo producción, sí hubo mejoras, pero siempre alrededor de estas mismas ideas, ¿de acuerdo? No se dio el gran paso hacia adelante, sino hasta 1960. Bueno, en realidad, como por ahí de 1950. La verdad es de que dependerá del libro que lean. Aquí yo nada más les estoy dando un breviario cultural. ¿Sí? Tratando de entender qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó. Es la tercera revolución industrial. Algunos dicen que del 60, otros dicen que del 45. Del 45, ¿por qué? Porque es el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en el ínter de las 2 guerras, hubo más situaciones de índole social que de producción. Y es a partir de 1945 donde, como consecuencia de la guerra y de todas las cosas que se generaron para el ambiente bélico, surge una época de bonanza, ¿no? De hecho, el estilo de vida americano surge después de la guerra.
porque creían que ya todos lo habíamos logrado y que íbamos a hacer vivir en paz y a progresar, ¿no? Y resulta que en esa época, y que termina más o menos por ahí del 2010, yo digo que un poquito antes en países industrializados, yo creo que México todavía no acaba de dejar la tercera revolución industrial o la industria 3.0. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues empieza a aparecer la electrónica ya como la conocemos, ¿no? Es la época en que surgen los microprocesadores, en que surgen compañías como IBM. Un poquito más tarde surge Apple, surge Microsoft, a través de los cuales sus componentes son los que estamos dando esta clase, ¿no? Ya no solamente es el hecho de tener una computadora que pueda hacer cálculos, sino que además esos cálculos me permiten hacer análisis de información, surge la informática. Y no solamente es el hecho de la informática, sino que aparecen otras tecnologías como por ejemplo el video. Vaya, ahorita vemos la situación de si no hay video, no ocurrió. ¿De dónde viene esto? El video se vuelve una gran tecnología porque me permite tener evidencia visual de lo que está ocurriendo. Antes de eso tenía fotografía, pero las fotografías, de hecho, ya no la tengo aquí. Una cámara de 35 milímetros que costaba en alguna época, en los 90, alrededor de el equivalente ahorita de unos 4,000 pesos, eran unas cosas enormes, ¿no? O sea, sí, eran como del tamaño de mi celular, pero vean lo delgadito que es mi celular y eran anchas, ¿no? O sea, no te la podías meter en el bolsillo. Eso no ocurría ni por error. Y solamente tenías o 24 o hasta 36 fotos, ¿no? Tener la capacidad de tener video, de grabarlo y de tenerlo como evidencia, hacer monitoreo a través del video era importantísimo. Se volvió una tecnología importante, pero ojo, nada de eso estaba conectado. Teníamos automatización, sí, pero de alguna manera estas herramientas mecatrónicas, pues se dedicaban a hacer una sola cosa. Les programabas, les decías al bracito, te mueves así, siempre te vas a mover así, y después te sigues a la silla. No pasa nada. Estábamos sustituyendo al humano por un movimiento mecánico, vil y vulgar. Ok, esto también tuvo situaciones sociales. Estas situaciones sociales se reflejaron en que las personas ya no estaban tan abocadas a la producción directa, porque ahora yo tenía estos robots, los brazos mecánicos en principio, que ahora hay robots para todo, ¿no? Hasta tenemos un robot que agarra y nos está trapeando la casa todo el tiempo. Pero ahí han estado desde hace un montón de tiempo y que hacen su tarea, ¿sale? ¿Qué es lo que no había ocurrido en aquella época? Todavía no estaban conectados. Y la verdad es de que surgen dos tecnologías que no teníamos concebidas hasta en 1945. La primera es la industria aeroespacial, es decir, se pueden hacer viajes más allá de 10,000, no, de 10,000 metros de altura, perdón, eh, y podemos escapar de la órbita, empezamos a escapar de la gravedad y empezamos a orbitar. ¿Qué tan importante fue esto? Que logramos poner satélites. Ahí está la foto del Sputnik, ¿no? Que fue el primer satélite, que lo único que hacía era pic, 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 nada más mandaba un pulso, ¿vale? Lo único que estábamos declarando como humanidad es que podíamos poner un objeto en órbita y que no iba a caer a la Tierra. Más tarde surge el uso de esos objetos en el espacio o en órbita para poder transmitir información. ¿Pero qué tipo de información mandábamos? Por ejemplo, mandábamos información telefónica, mandábamos fotografías, videos tal vez de muy baja calidad. Está la ciencia ficción, está el espionaje, precisamente pensando en fotografía, y hay muchas situaciones sobre los satélites. Y como que había comandos, ¿no? Esta historia de que voy a controlar desde aquí el satélite. Lo único que podías hacerle al satélite era decirle que hiciera que enviara una señal o que recibiera una señal. No podías hacer otra cosa, no podías decirle muévete hacia acá o hacia allá. Actualmente, por ejemplo, el Hubble, que ya dejó de funcionar,
tenía incluso propulsores. Tú podías, bueno, tú no, la gente encargada del telescopio podía girar al telescopio para observar una región u otra del espacio. El Sputnik nada más daba de vueltas. O incluso había quienes tenían una órbita geoestacionaria, es decir, por ejemplo, los satélites mexicanos se quedaban justo encima observando a México y mandando señal sobre México. Mucho se utilizó para comunicaciones, que hablaban, y todavía las utilizamos, estas señales satelitales, ¿no? Los teléfonos satelitales. En algún momento creo que Telmex presumía su capacidad de telefonía satelital. Todavía existen esos teléfonos, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre en esta época? Empezamos a producir computadoras. Las computadoras originalmente no estaban conectadas a nada. Simplemente muchas de ellas eran máquinas de escribir grandotas que me permitían hacer documentos, textos, y que antes de imprimirlos, pues simplemente los podría editar hasta que quedaran como yo quisiera. Podría conectarlas hacia un mando robótico y decirle, muévete así, muévete así, y era todo lo que hacían, ¿vale? No teníamos todavía esa idea de necesito un control, ¿sale? Incluso en los autos viejitos de esa época, incluso antes del 2010, los autos sí tenían sensores, vaya, porque necesitamos saber cómo está la salud del motor, ¿no? Y resulta que los motores, pues, ¿qué tenían? El sensor de la alarma del motor, el sensor del nivel de gasolina, que ese es indispensable porque no sabes en qué momento se te pudiera acabar. Tienes el sensor de temperatura. Esos eran los básicos. Les juro que ahorita veo mi auto y es así como de en la madre. Este cuate me avisa si hay alguien atrás, me dice si hay alguien adelante, me dice si para dar la vuelta viene un carro, detecta si hay señal de internet. Así como de, ok, son muchas cositas que los autos en aquella época no hacían. El auto como tal ni siquiera era funcional. Nada más me servía para transportarme de un lado a otro, lo cual es válido. Siguen sirviendo para eso, y muchas de las computadoras siguen sirviendo para escribir solamente manuscritos. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer ahora con eso? ¿Qué era lo que nos faltaba en esa época? Pues nos faltaba conexión. Y por ahí muy tímidamente, en los 90, a inicio de los 90, por eso lo puse aquí en un recuadrito muy pequeñito, surge el Internet. A su madre. Cosa maravillosa. Ahorita el Internet lo tenemos como una necesidad. En su momento, yo sé que a ustedes no les tocó, pero en su momento esta tecnología, bueno, sí, la tecnología de los modems, de poder comunicar esta computadora con alguna otra, o con una central, o con un servidor, parecía maravilloso. O sea, la primera vez que yo me conecté a un chat para platicar con alguien, fue una sensación extraña, porque podía hablar con alguien que estaba en Estados Unidos o que estaba en España. Ahorita ya estamos muy acostumbrados a eso. Incluso si tenemos amigos en otros países, el WhatsApp directo le escribes, ¿no? Ya hemos estandarizado hasta los números telefónicos para que la conexión sea directa. En aquella época eso era muy novedoso. Los correos electrónicos ahorita, de hecho, alguien me mandó un correo electrónico en la mañana donde la petición que iba en el cuerpo del correo lo puso en el, en el asunto, y así como de, muy chido tu título, pero no sabes escribir correos. En aquella época escribíamos los correos muy ceremoniosos. Estimado no sé qué, talala, talala. Veníamos de aprender a escribir correos, o se escribían en papel. Entonces surge el Internet, y al principio, así como ahora, mucho se usó para cosas que parecían irrelevantes. ¿Quiénes le dieron la vuelta a esto? Aquellos que se dieron cuenta que funcionaba para generar redes, no solamente redes sociales. Nosotros y las generaciones más recientes están muy metidas en la generación de redes sociales. Ojo, ¿qué pasa con las redes de producción? ¿Qué pasa con las redes de servicio? Vaya, me queda claro que Facebook, Instagram, TikTok son redes sociales, es decir, les van a permitir a todos y a cada uno de ustedes interactuar con otra persona, comentarlo,
dar opiniones, recibir comentarios. Esas son redes sociales. Algunas redes sociales ya están utilizando para negocios. Utilizo el hecho de que puedo comunicarme con mucha gente para promocionarme. Y actualmente eso es lo que ha pasado con las nenis, ¿no? Las dichosas nenis, que no es algo nuevo. El Avon ya existía, las ventas por catálogo ya existían. Simplemente entraron en estas plataformas sociales. Pero aquí a lo que voy es, estamos hablando de industria. Y hablando de industria, ¿qué pasa con las redes de producción, con las redes de distribución, que sabemos que, por ejemplo, ahorita tenemos problemas con eso, y con las redes de servicios? ¿Vale? Y es entonces que aparece, según esto, la revolución industrial o la industria 4.0. Que no es que no es que todo lo demás, todo lo que hemos tenido antes haya desaparecido, porque no desaparecen. Los humanos tenemos la capacidad de ir creciendo o evolucionando, incluso antropológicamente y socialmente, en capas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la industria 4.0? Pues bueno, conserva muchas de las cosas de las otras, conserva toda la mecanización, conserva toda la situación de la electrificación y la producción masiva, mantiene también toda esta situación acerca de las tecnologías virtuales y ahora las amalgama de tal suerte que lo importante, lo más importante aquí es el producto o el servicio que se está dando, ¿vale? Entonces, pilares esenciales de la industria 4.0. Análisis y simulación de datos. ¿Por qué es importante el análisis y la simulación de datos? Porque antes de cualquier cosa, algo que a nosotros nos gusta, a los humanos nos encanta, en particular en ciencia, en ingeniería, es tratar de generar modelos para saber cuál va a ser el comportamiento, ¿vale? Vaya, ustedes véanlo nada más en encuestas. ¿Cómo sé yo que un producto puede ser exitoso? Tengo que hacer un análisis de datos. ¿Cómo voy a hacer esos datos? ¿Dónde los voy a tomar? Pues tengo que hacerlo a través de encuestas, saber de qué es lo que el consumidor me va a pedir, ¿sale? Ok, aplicado a la industria, pues yo voy a tener un montón de datos, montones de datos que van a venir desde la cadena de distribución, que van a venir desde la calidad de insumos, y necesito tener toda esa información, ¿vale? Entonces, la información que yo puedo generar o que yo puedo tener disponible, la voy a utilizar para su análisis y para simular condiciones de producción, ¿ok? Entonces, aquí la palabra clave es, uy, ¿dónde dejé? Ahí está, es análisis. Robótica. No es que los robots sean cosa nueva, ¿no? Provienen de otra época. Pero, a diferencia de aquellas épocas, ahora estos robots son más hábiles. Es muy común ver que ya hay perros robotizados, que ya hay cada vez robots que parecen más humanos. La verdad es que los robots no son otra cosa más que aquella tecnología mecánica que funciona a través de la electrónica y la programación. ¿Qué tienen ahora? Que son más hábiles. Y más importante aún, y que yo creo que esta fue de las pesadillas de Isaac Asimov en su momento, ya no requieren de humanos. Hay plantas de producción, por ejemplo, de automóviles y algunos de electrónicos, que ya no requieren de humanos. Entonces, ¿dónde están los humanos ahí? Bueno, los humanos se han ubicado en otras posiciones donde sus servicios son útiles, ¿de acuerdo? Ya en producción, los robots han ido tomando parte de la situación. ¿Qué es lo que hace este robot que no hace el humano? Genera productos y servicios de manera más reproducible, ¿de acuerdo? Estoy seguro que un auto construido por robots puedo tener dos autos y son exactamente iguales con un cierto porcentaje de error, muy pequeño, por cierto, ¿verdad? Los humanos metemos mucho error, de hecho han oído hablar del error humano. Bueno, esto se evita a través de la robótica. Otra cosa bien importante que es heredado de la tercera, el Internet de las cosas. El Internet de las cosas como tal es la conexión. Es decir, ya no utilizo el Internet solamente como una red de comunicación, ¿vale? Sino que me conecta.
me conecta con servicios. Yo puedo tomar en este momento mi celular y a través del internet puedo solicitar el servicio de transporte. Sigo utilizando automóvil. Puedo pedir un Uber, puedo pedir un Didi y van a venir por mí a mi casa y van a saber a quién van a buscar, ¿cierto? Entonces, el proceso de transporte se ha agilizado, se ha individualizado, incluso incluso el pago, ya no lo tenemos que hacer en efectivo. No necesito tener dinero en mi bolsillo para poder pagarlo, puedo hacerlo a través del internet. Entonces, el hecho de tener una conexión a internet hace que incluso aún una casa que tiene muy poca tecnología la puedo tecnificar de manera muy intensa. Puedo ponerle, el otro día me estaban ofreciendo un sensor de nivel, ahora que está en algunos sitios, por ejemplo, aquí donde yo vivo tenemos carestía de agua por periodos, y me decían, tengo un sensor de nivel de agua en tinacos, tal que ese está conectado a un interruptor digital que va conectado a la bomba de la cisterna e inmediatamente puedes saber si lo subes o lo bajas. O puedes comprar nada más el sensor, te avisa y ya tú vas y subes la palanca. Y todo a través de la red, perdón, del internet. Ahora me puedo comprar una Alexa, me puedo comprar perdón, alguno de estos ayudantes digitales, prenden la luz, encienden la cafetera, eh, mi celular sabe dónde está mi carro, o sea, maravillosa la forma en que nos conectamos ahora. Pero dentro de la industria, ¿para qué me sirve? Porque yo puedo poner sensores y esos sensores me van a dar información. Esa información que va conectada a robots entra a esto que llamamos el Big Data, me va a permitir hacer el análisis de los datos, ¿sale? Y más importante aún, no solamente es el análisis, sino que viene lo que se llama el cloud computing, que no es otra cosa más que el hecho de que yo toda esa información la puedo tener resguardada en algún sitio, en un servidor físico que ni siquiera tiene que estar aquí, que es lo que hacemos ahora con el OneDrive, que hacemos con el Google Drive. Nuestra información no está en nuestras computadoras. Y muchos decimos, ay, pues prefiero tenerla en la nube que tenerla en mi computadora. Mi computadora se echa a perder, me la roban, lo que sea, y no recupero esa información. El uso de nubes, de datos compartidos en ubicaciones que no están ni cercanas, nos permite incluso trabajar a distancia. Fue el uso de estas nubes lo que nos permitió trabajar en estos 2 años en el sector educativo, nos permitió trabajar a distancia con ustedes. Me queda claro que el video que salga de esta reunión no la voy a guardar en mi computadora, se queda guardada en la nube de OneDrive. ¿De acuerdo? Y yo tengo acceso a ella y ustedes van a tener acceso a ella. Entonces, es interesante porque yo puedo tener esta compartición de información, la tengo arriba, la busco, trabajo, la analizo, puedo trabajar con ella en educación, no solamente en educación, en producción, en servicios. ¿Cuántas veces les han ido a dejar un paquete, los que compren en Amazon o en Mercado Libre? Llega el de la paquetería, le dan un clic y 10 segundos después de que ustedes recibieron su paquete, les mandan la indicación, tu paquete ha sido entregado. ¿Qué onda con eso? Igual, si su tarjeta de crédito la están usando en algún lado sin su consentimiento, les avisan. El hecho de tener esta conexión es importante. Dime. ¿No? Alguien está invocando. No importa. ¿Qué es la otra parte de la industria 4.0? La fabricación aditiva. Esto que llaman 3D. Impresión en particular. Podemos producir lo que queramos a partir de materiales que ni soñábamos hace tiempo. Tenemos materiales líquidos que simplemente vamos inyectando por porciones. Podemos fabricar partes, ya fabricamos órganos, ¿no? Entonces, todo lo hacemos bajo demanda. Realidad aumentada, lo que les comentaba hace un momento. Todos estos sistemas virtuales. ¿A quién ayuda? ¿Qué industrias ayuda? La industria de la medicina, la arquitectura, la ingeniería, la educación. Pero lo más importante de todo esto, que es el punto clave, es la integración de sistemas. Es decir, las cadenas lógicas.
tanto en la parte física como en la parte virtual. Cuando hablo de cadenas virtuales, pues bueno, me estoy refiriendo a sistemas computacionales, internet, todo aquello que no es tangible necesariamente, ¿ok? O que se encuentran en ubicaciones remotas. Pues vaya, tan es así que esta presentación nunca la vamos a ver en papel. La borro y es como si no hubiera existido. ¿Vale? Y sin embargo, yo a partir de esto puedo tomar decisiones. ¿De acuerdo? Y esas decisiones van a afectar a las cadenas lógicas y físicas. Cadenas físicas como la cadena de distribución. Y de hecho, si lo piensan bien, ¿qué es lo que se vio más afectado con esta pandemia? Pues lo que vimos afectado fue precisamente la cadena de distribución, donde en algunos sitios que era donde se producían, por ejemplo, los chips de computadora, resulta que ya no, ya no hay los suficientes y la producción de autos, computadoras, celulares, etc., electrónicos en general, se vio mermada. Alguien me dijo que hasta cafeteras, no sé si las cafeteras tienen chips, pero bueno. Factores humanos también son importantes. Por ejemplo, muchas personas con la pandemia lo que dijeron fue, prefiero estar más tiempo con mi familia porque ya se murió el tío, yo prefiero estar con mi familia a seguir fuera. Y tenemos bueno, no sé en México cómo está la situación, Europa y Estados Unidos, la crisis de los camioneros. ¿Cómo le hago para mover todo eso? Y eso lleva a la crisis de los contenedores. Es decir, la cadena de distribución de productos se vio interrumpida o por lo menos se vio ralentizada. Entonces, eh, este es uno de los grandes retos ahorita de la industria. ¿Por qué? Porque la idea es pasar a la globalización, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de industria 4.0 estamos hablando de globalizar. Tengo productos de todos lados para generar un producto único, ¿de acuerdo? Y eso pues, tiene problemas cuando en algún sitio se rompe. Y eso es lo que nos pasó ahorita. Ok, ¿cuáles son las ventajas o bueno, ya así, neto, las ventajas de la industria 4.0? Pues bueno, uno podría pensar que a partir de la industria 4.0 no veríamos realmente un gran cambio. No sé ustedes, yo sí noté la diferencia. A ustedes que están un poquito más chicos, no mucho más chicos, pero a lo mejor recuerdan algo en su infancia. Pero, ¿qué es lo que sí es cierto? Lo que la industria 4.0 nos da es que es instantánea. Seguimiento y análisis en tiempo real. Ahí les he remarcado esto del análisis en tiempo real. Y precisamente la parte clave aquí es toma de decisiones virtualizada. Esta tecnología de video o de sensores me permite hacer un monitoreo. Necesito monitorear el proceso en tiempo real para toma de decisiones. Descentralizada. Este proceso descentralizado a los humanos no nos gusta mucho, nos pega en el ego. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria 4.0? Permite que ciertas decisiones se basen en aspectos que son no humanos. Pueden ser cibernéticos, virtuales, físicos. Por ejemplo, y esto es muy común, este, 5.99 sube a 6. ¿Cierto o falso? En calificaciones, no. Calificación. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? 5.99 sube a 6. Levanten la mano. 5.99 sube a 6. Levanten la mano, no sean gachos. Ya los dormí a todos. La si levantamos, se bien, si le echó ganas, sí. 5.99 sube a 6. Pero fíjate, ahí ya estás diciendo si le echó ganas, sí. ¿Quién más piensa que 5.99 sube a 6? Solo 4. Pongámoslo bajen la mano, por favor. Seamos más estrictos. 6.49 sube a 6.5 y por tanto a 7.
6.49 sube a 6.5 y por tanto sube a 7 en calificación. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? Levante la mano quien opine que sí. Ya los dormí a todos. Bueno, entonces preguntemos al azar. Déjenme escoger aquí a alguien. Selegna. 6.49 sube a 7. ¿Sí o no? 6 punto qué? 49. Sube a 7. No. Ok. Veamos. Cintia. 6.49 sube a 7. No, yo digo que no. Ok. Luis, Luna. 6.49 sube a 7. No, ahí ya no sube. Pero hace un rato decías que No, 5.99. pero aquí ya pasó, sube a aquí 6. ya pasó la materia, ya es como dice, es avaricia. Ok. Pero quiero que noten lo siguiente. El factor humano, y estoy seguro que alguno de ustedes, bueno, varios, no me acuerdo si alguno de ustedes, la verdad es que no creo. Varios, bueno, sí me acuerdo, pero no están aquí. Hay una que recuerdo muy en particular, que me dijo, ándele, profe, no se agacho. Y va el factor humano. ¿Y qué es lo que yo siempre les digo? Es que yo no califico, califica Excel, ¿no? Y el criterio de evaluación, para que ustedes pasen, ahí dice 6. Si conmigo ustedes sacan 5.99, Excel dice que eso es 5. Pero alguien como Luna podría decirme, no, pero sí le echo ganas. Pero el criterio es el criterio, ¿no? El factor humano nos hace tomar a veces decisiones sesgadas y a veces particularizadas. Por eso luego dicen que los médicos no deben de tratar a sus familiares y que uno debe de evitar ese tipo de conflictos de interés, precisamente porque la toma de decisión a través del humano muchas veces cae en factores subjetivos, factores que no necesariamente son los adecuados. ¿Qué es lo que hace que tengamos esta descentralización en la industria 4.0? Que si de pronto tengo un producto que, ¿sabes qué? En la calificación del equipo se quedó en 5.99. Pásalo, manito. Pásame el equipo. De cualquier manera, sí va a salir bien mi producción. Si yo dejo esa decisión a los humanos, puede ser muy subjetiva. Puede que no tenga consecuencias. Y si las llegara a tener, va a tener la culpa. Entonces, cuando hablo de descentralización en tomas de decisiones, me refiero precisamente a este asunto de hay decisiones que pueden realizarse a través de una serie de criterios y de bases de datos. Eso me va a dar seguridad y precisión en tomas de decisiones que no requieren al humano. Porque 5.99, por mucho esfuerzo que le haya puesto, no necesariamente le va a dar la calidad adecuada. ¿Vale? Así como 9.40. ¿Cómo le pasó el otro día? El semestre pasado tuve un chico en segundo que sacó 9.498, así, hasta la milésima. Y sí me dijo un ratote, ándele, profe, sube a 9.5 y ya me pone 10. No, ya quedó con el 9. Y créanme que a veces sí me duele mucho porque son personas que le echan un montón de ganas. Y sí el corazoncito sí se me hace de chicle, ¿no? Pero pues la regla es la regla, ¿no? Entonces, eso estoy pensando aquí en términos educativos, porque finalmente la calificación es un criterio que nos da una idea de cómo se están formando a lo largo del proceso educativo, ¿vale? La verdad es que yo les podría preguntar, oigan, ¿ustedes irían con un médico que sacó 6 de promedio en la carrera? ¿Y por qué? No, ¿por qué? Digamos, Isis, Natalia,
¿Irías con un médico que sacó 6 de promedio en la carrera? Sí, no tendría problema. ¿Seguro? ¿Segura? Pues ¿O, sí. Bueno, o preferirías ir con el que sacó 9? es que no me baso de eso porque conozco muchas personas que la calificación no demuestra lo que. Pero de nuevo, ahí va el factor humano. Ok. ¿Sí lo ven? Bueno, sería uno que tenga 10. O sea, ¿qué criterios tengo para seleccionar a mi personal? De ahí viene este asunto de toma de decisiones. Muchas veces los humanos nos tomamos ese pequeño factor de, es que es mi amigo, es que lo conozco, es que me gusta la chica, es que... No, esto es producción. Entonces, en el sentido de la producción, particularmente en industria farmacéutica, tenemos que ser mucho más estrictos, ¿sale? Porque en eso se basa, y de hecho es tanto el lema, en eso se basa la salud, ¿no? En que nuestros productos y servicios sean de calidad. Ok, entonces, habiéndoles dejado un poquito esa idea, sigamos con esto. Descentralizada, modulizada o modulada por módulos. Es decir, y este es el asunto con las cadenas de distribución y de comercialización, que son sistemas divididos, es decir, se producen bajo demanda de manera eficiente y con ahorro energético. Pues sí, porque de alguna manera, si me sale mucho más barato comprar un producto que está lejos, pero que además me lo traen, y me lo traen en la forma en que yo la necesito, entonces voy a preferir ese producto que uno que está cercano de menor calidad. Voy a poder tener, por ejemplo, la producción de una parte de mi producto en tal sitio, me lo traen, yo hago otra parte y luego se va a otra sección o a otra ubicación geográfica a terminar la producción. Eso muchas veces incluso tiene un ahorro energético mayor, aun cuando tengan que hacer transportación. Nos hablan mucho acerca de este asunto de la huella de carbono. Pregunta, ¿realmente el hecho de no transportar cosas disminuye la huella de carbono? Tendríamos que hacer un análisis integral del consumo energético, porque a lo mejor producir algo aquí en energía me va a costar más y deja una huella de carbono más grande que transportarla a otro sitio y que se acabe de producir en ese lugar. Muchos nos hablan de este asunto de huellas de carbono, pero nadie nos ha hecho nunca un análisis completo de cómo un producto deja su huella de carbono y cómo sería su huella de carbono si se produjera en un solo lugar. ¿De acuerdo? Por eso hablamos de simulación. Oigan, vamos a hacer cuentas. ¿Cuánto dinero, cuánta energía me va a consumir hacer esto aquí o si lo distribuyo? O sea, si ustedes creen que cuando se habla de dinero estamos hablando solamente de, no, es que eres un avaricioso neoliberal, probablemente sí, pero muchas veces la disminución de costos también va asociada a disminución de gastos energéticos o a energías más baratas. Y generalmente, salvo los españoles, las energías más baratas suelen estar en sitios remotos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque no porque tenga la luz prendida, significa que estoy teniendo una huella de carbono más grande que otros que apagan la luz, ¿vale? Porque no sé de dónde venga su electricidad. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Ok, y ahora, un tanto para dejarlos en el contexto de la industria 4.0. Eh, algo que es cierto es las palabras clave. Módulos, toma de decisiones, análisis en tiempo real y obviamente a través del monitoreo. Entonces, estas son las 4 palabras clave que nos van a definir las tecnologías analíticas de proceso. ¿Por qué? Porque finalmente la producción de un producto o el establecer un servicio es un proceso que requiere de estarse evaluando constantemente, ¿vale? Tengo que estarlo monitoreando y tengo que ir viendo qué es lo que le pasa conforme va avanzando el proceso, si va avanzando de manera adecuada o si lo tengo que detener.
¿vale? ¿Y en qué me voy a basar? En datos. ¿De dónde van a salir esos datos? Pues de la línea de producción. Tengo que hacer el análisis a través de esta tecnología durante el proceso. ¿Ok? Y muchas veces lo voy a hacer en etapas. Por eso los sistemas divididos. De alguna manera, el hecho de presentarles esta breve introducción de las revoluciones industriales es porque vamos hacia un mayor control de la industria, tanto de la industria de bienes como de servicios, ¿de acuerdo? Por eso cada vez tenemos más esta situación de la evaluación. Hace tiempo algunos de ustedes me decían, es que la evaluación docente, ¿para qué sirve, no? Y pues tienen razón, o sea, si no sirve para quitar al profesor que es malo, pues ¿para qué sirve? Sirve porque de alguna manera tenemos un instrumento que nos dice cómo vamos avanzando en lo personal, porque hasta ahorita esa evaluación docente no tiene dientes, ¿vale? No muerde, no quita al profesor malo, ni premia al bueno. Pero al menos tengo un instrumento que a mí me dice, ¿sabes qué? Este semestre a lo mejor no fui tan respetuoso con ustedes, a lo mejor este semestre no di los temas como los debí de dar, ahí lo veo. Lo dejamos como una evaluación personal, tristemente todavía. ¿Cuál es la tirada en educación? Que ustedes que son nuestro producto, que son el recurso humano que está generando, nos puedan decir cómo es el proceso educativo, ¿verdad? Esa es la historia. México estamos un poquito atrás, Morelos no es por echarle tierra a Morelos, aunque se esté grabando, ya lo dije. Tenemos que avanzar en las evaluaciones. Sería más interesante si tuviéramos evaluaciones al inicio, es decir, cómo se presentó el profesor, a la mitad, vamos bien, para corregir rumbos. El día que tengamos evaluaciones de manera más frecuente, significará que me están evaluando durante el proceso educativo, ya no al inicio del módulo ni al final del módulo. ¿Se dan cuenta? Necesito monitorear, necesito analizar. Todavía estamos un poquito en pañales con eso en la parte educativa, pero debemos estar conscientes de que existe. Ok, ahora, hay algo que sí es cierto que nos afecta de manera muy intensa, y esto es algo que tenemos que pensar eh, con respecto al avance de las revoluciones industriales. Hasta aquí quiero que se queden con la parte de análisis en tiempo real, monitoreo, toma de decisiones y módulos eficientes, ¿verdad? Si se dieron cuenta, cada una de las revoluciones tuvo un impacto social, ¿vale? Porque cada vez tenemos más productos, más servicios, pero los humanos interactúan cada vez menos con esos procesos. Resulta que en el análisis social surge esto que en inglés es VUCA, en español es VICA. Oh, ok, la canción. ¿De acuerdo? Es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿A qué se refiere esto? Si bien nuestros procesos tienen la tendencia a volverse mejores, automatizados, monitorizados, ¿qué es lo que está pasando a nivel personal, a nivel familiar y a nivel sociedad? Bueno, pues tenemos situaciones de volatilidad, es decir, por volatilidad tenemos que entender gran cantidad de cambios que tienen lugar de forma muy veloz. Ejemplos, fácil, pandemia. ¿Qué ocurre con la pandemia? Al principio uno decía, bueno, pues es una enfermedad que nos vemos en 15 días, nos dijeron, ¿no? O en 2 meses. Y yo les dije, no, no nos vamos a ver como en 2 años. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Que ante la volatilidad de lo que pudiera pasar, de los cambios que hubo, de pronto tenías un modelo presencial, ¡pum! Cambió hacia el modelo virtual y de nuevo, de pronto en octubre nos dijeron, vuelves al presencial, pero mitad y mitad, ¿no? Y de pronto ya estábamos todos muy contentos de que en enero volvíamos presencial 100% y, oh, mi Dios, Omicron, y vas de regreso, ¿vale? Es decir, nos tenemos que adaptar a estas situaciones de volatilidad, incertidumbre, incapacidad para predecir situaciones en el curso de acontecimientos que se van desarrollando. Es decir, de nuevo, sobre la pandemia, porque a ustedes como generación les tocó vivir todo esto. No hay certidumbre. Hace poco alguien decía, es que, y yo lo creo,
que esta variante del virus ya es la última. Yo espero que sí. Pero lo mismo decíamos en octubre, noviembre, decíamos, ya va para abajo, vamos, y de pronto llegó un cambio. Era totalmente incierto, no sabíamos qué iba a pasar. Y todo se volvió volátil. Complejidad. Lo complicado de entender el contexto. Es decir, muchos de ustedes, y yo estoy seguro que algunos compañeros de ustedes, de generaciones arriba, generaciones abajo, perdieron familia, perdieron trabajo, perdieron muchas situaciones, se volvió difícil la interacción, la violencia, todas estas situaciones. Es una sociedad compleja. ¿Cómo la estamos manejando? Porque de alguna manera es el contexto, es nuestro medio ambiente en lo social. Y lo ambiguo, que es que pues, eso como que eso de andar este, comprendiendo las relaciones entre los distintos elementos. Por ejemplo, alguien me decía, es que no entiendo por qué, este, por qué la pandemia tiene que ver con lo económico. O por qué si esta variante es tan poco mortal, ¿por qué tiene tantos efectos sobre la economía? ¿Cuál es el problema? Pues el problema ya no es la muerte, si quieren. Ya no es que esté provocando gran cantidad de muertes. El problema ahora es que está provocando un montón de incapacidades. Entonces, imagínense que de pronto yo tengo una flota, imagínense los de las rutas. Tienen ustedes una flotilla de 50 choferes y todos ellos se encuentran o en la mañana o en la tarde o en la noche. Y seguro se contagian por toda la cantidad de personas con las que tienen interacción. Y de pronto se te contagia uno y se te contagian 20. Y al menos son 20 que van a estar dados de baja una semana, suponiendo que les va bien, que no mueren. Entonces, ¿eso en qué va a afectar en el servicio? Entonces, si bien es cierto que la industria tiene grandes bonanzas, esta forma de la revolución industrial 4.0 o de la industria 4.0, pero en lo social nos ha traído situaciones diversas. Vaya, incluso los memes estos de que, ¿cómo era? De que antes mi papá a los 20 años, lo cual es cierto en mi caso, mi papá a los 20 años ya tenía no sé cuántos terrenos, pues ahora intenta comprarte una casa, ¿no? Es más complicado. ¿Por qué? Porque eran condiciones ambientales, tanto en el ambiente como factor físico-químico, temperatura, presión, humedad, luz solar, como en el ambiente social, ¿vale? No es lo mismo hace 60 años que había un montón de terrenos, por ejemplo, yo vivo en Cuernavaca, donde había terrenos por todos lados y ahora prácticamente no hay terrenos en Cuernavaca. No puedes comprar un terreno porque ya no hay terrenos. Entonces las situaciones han cambiado. Aquí, esta última transparencia la he pensado en términos de, bueno, ¿y ustedes para dónde van? El resto del curso vamos a estar platicando ya de situaciones directamente dirigidas a las tecnologías analíticas de proceso. Pero no quería dejar de lado esta situación. ¿Y ustedes hacia dónde van? Porque si bien van a participar en la industria o en la investigación o en la academia de alguna manera, o incluso si se van al ambiente familiar, ¿cómo van a manejar el ambiente social en cuando las tecnologías están cambiando a un ritmo vertiginoso, va muy rápido, y cómo lo van a manejar para las siguientes generaciones? Vaya, yo cuando era chico nunca tuve una cosa de estas, ¿no? O sea, incluso mi papá un día me dijo, es increíble, puedo platicar con alguien que está en Estados Unidos en una videollamada cuando eso solamente existía en la ciencia ficción. Y ahora cada uno de ustedes está en sus casas o en su trabajo, estamos platicando por videollamada, o sin nada. La realidad no se alcanzó. La realidad también es que en México, ya pensando, volviendo un poquito a la industria 4.0, la industria 4.0 está en pañales. Vaya, aún a nivel educativo está todo un poquito peor. Nuestras anchos de banda no son los adecuados todavía. Vaya, intenten ustedes hacer una transmisión desde la facultad y veamos qué tan fácil es. No tenemos esa capacidad a nivel nacional, no tenemos toda la tecnología necesaria porque es cara. No producimos la tecnología necesaria tampoco porque
necesitamos formar profesionistas que sean capaces de hacerla. Entonces, hay una beta de oportunidad en esto, pero tenemos que apurarnos porque la quinta ya viene. Y esa, según los expertos de lo paranormal y de la ciencia ficción, llegará a México para el 2050. ¿Qué van a estar haciendo ustedes en el 2050? Yo voy a tener alrededor de 80 años. ¿Y ustedes? Entonces, piénsenlo, piénsenlo. Este nada más es un pequeño breviario para contextualizar el asunto. ¿Dónde está la industria? ¿Dónde están ustedes? ¿Y dónde vamos a estar en el 2050? Que es donde ya van a empezar a haber cambios drásticos para lo que se supone será la quinta o la industria 5.0. ¿Vale? Bien, entonces, ¿alguna pregunta, queja, comentarios acá? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, ahora, quiero que nos pongamos de acuerdo con una dinámica. Que de hecho pensaba ponérselas la siguiente clase, pero la siguiente clase no la vamos a tener. Porque el lunes es feriado. ¿Qué celebramos el 7 de febrero? Supongo que se recorre por lo de la Constitución, que es el 5, ¿no? Ok, ya no íbamos a recorrer. Bueno, no importa. El chiste es que es feriado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos somos? Bueno, ¿cuántos son ustedes? Según esto, ahorita tengo 23 personas. Yo había registrado 26, si mal no recuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un proceso muy sencillo, que es llevar a cabo un evento. Digamos, puede ser una boda, pueden ser unos 15 años, puede ser un congreso. Quiero que en equipos, si son 26, ¿qué les parece? ¿De a 3 o de a 4? De a 4, ¿vale? Porque si son 23, habría como de 4 y por ahí uno de 3 más los que se incorporan, ¿no? Pónganse de acuerdo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que escribir, imagínense que ustedes son las encargadas o los encargados de organizar el evento y que tienen que controlar el proceso desde la planeación, es decir, va a llegar el papá con su sombrero y su bigote y va a llevar a la hija y va a decir, quiero hacerle los 15 años a mi hija y quiero que usted sea la organizadora o el organizador. ¿Qué se necesita? Yo solo quiero pagar. Usted me lo organiza todo, ¿no? Entonces, desde la organización hasta la realización y terminación del evento, ¿de acuerdo? Tienen que ponerlo por pasos y tienen que monitorearlo porque de alguna manera tienen que mejorar su proceso. Tienen que indicarme dónde lo van a monitorear y cómo van a controlar el acceso de personas o de personas. ¿Qué personal requieren para el evento? ¿De dónde sacarían, por ejemplo, si van a contratar un salón, si van a contratar este, mesas, sillas, proyectores, lo que ustedes quieran, ¿vale? Pero necesito que lo pongan por escrito. De tal suerte, incluso si quieren lo pueden poner en una presentación de PowerPoint, como si fuera un diagrama de flujo. El chiste es de que la siguiente clase vamos a platicar y contrastar estas ideas para que podamos ver qué es lo que ustedes entienden por proceso y dónde creen ustedes que son los puntos críticos donde debo de evaluar el proceso. Y esto es una cosa muy simple, es organizar un evento. Les digo, pueden ser una boda, unos 15 años, puede ser un congreso. Finalmente es organizar un evento. Hay que contratar comida, muebles local, registrar invitados o registrar congresistas, colocarlos en hotel o no colocarlos, el pastel o la cena, ¿Qué es lo importante ahí? Y vamos a ver cómo piensa cada grupito de ustedes, ¿de acuerdo? Eso nos va a dar ahora sí la idea de
cómo controlamos procesos. ¿Parece? ¿Estamos todos de acuerdo? Háganme un favor. Entonces,